Alí Calderón ha dicho unas palabras muy bonitas dirigidas a Reme, que yo debía haber dicho de agradecimiento y eso, pero es que las he guardado porque ahora la voy a presentar y espero que vean ustedes que eso me valga, ¿no? En el ABC, sección cultural del sábado 3 de diciembre, había un artículo que me llamó la atención. Un artículo sobre el crítico italiano Alfonso Berardinelli, en el que decía: Berardinelli cree que la palabra poesía ha perdido su significado. La poesía moderna, dice, no solo llegó hace tiempo a su fin, sino que también lo ha hecho esa poesía postmoderna consciente de venir después. Los poetas, sostiene Berardinelli, es difícil decirlo, se han convertido en los verdaderos enemigos de la poesía, escribiendo lo que escriben y poniéndose bajo el amparo y la protección de la nobleza de ese género literario. Por Dios. Sostiene Berardinelli, ¿no? Pues no. Y además se equivoca. Aquí, en Granada, ciudad poética por excelencia, continúa la poesía muy viva, como muestra este congreso excepcional. Gran parte de estas vivezas y vivencias se deben al enorme trabajo de la doctora Remedios Sánchez García, que ha llegado a ser la gran impulsora, sobre todo con su canon abierto y ahora esta gran antología, la palabra heredada en el tiempo, unas obras que van a marcar, si no han marcado ya, una época. Una gran impulsora, pues, de la poesía en español, que no la española, refiriéndose especialmente, claro, a la poesía de incertidumbre. Esa generación poética panhispánica que amenaza fuertemente ser, como dije hace poco tiempo en Jacksonville, en un panel con Reme, la continuación del segundo siglo de oro poético. ¿La poesía muerta, señor Berardinelli? Aquí en Granada, bajo el intenso cuidado de la doctora Reme Sánchez García, la poesía está viva, muy viva, y mucho más viva que la crítica tipo Berardinelli. Tenemos todos, poetas públicos y críticos, que dar las gracias, darte las gracias. Es un honor para mí podértelo decir aquí en Granada, su Granada, tu Granada, nuestra Granada. Reme. Gracias, Reme. Gracias. Bueno, no saben lo que supone para mí esta presentación. Que esto lo diga Allen Joseph, que es el maestro con el que yo he aprendido a leer a Lorca, pues no saben lo que significa. Yo formo parte de un equipo y me siento muy honrada de formar parte de ese equipo, en el que están Manuel Gaete, Morales Lomas, José Sarria, y es gracias al equipo al que salen los proyectos. Yo solamente soy la cara visible de este, por la generosidad de ellos que me lo han permitido, y me siento profundamente honrada de estar hoy aquí hablando de las distintas estéticas contemporáneas de la poesía en español. En concreto me voy a referir a la poesía española por una cuestión de tiempo y porque Alí Calderón ha hecho un trabajo tan exhaustivo que como a mí me gustaría estar a la altura de su conocimiento y de su sabiduría y de su forma de interpretar tan clara y tan rotunda las cosas, pues como no lo puedo superar, voy a intentar por lo menos mantener el nivel y no decepcionarles mucho. Me voy a concentrar en la poesía española y en las dos tendencias dominantes que hay ahora mismo en la poesía española. Un poco me voy a saltar de dónde venimos, las distintas estéticas que hay, que van desde la otra sentimentalidad, de la que luego deriva la poesía de la experiencia, las distintas corrientes alternas que existen, la poesía del silencio, de la cual se habló ya ayer,
la poesía de la diferencia también, los poetas neoclasicistas que ha encabezado de alguna manera Antonio Carvajal. Y me voy a centrar en el epígrafe 5, dedicado específicamente o concretamente a qué cantan los poetas españoles de ahora. Quiero partir de una frase de Luis García Montero, al que yo respeto hondamente, que dice: me parece imprescindible que cualquier persona con un mínimo eco público, el escritor, por ejemplo, se esfuerce en llamar la atención, en dirigirla hacia ese teatro de la barbarie que es ahora el mundo. Somos muchos los que no consideramos justificado el silencio, ni por lo que se refiere a este país, donde el cambio es cada vez más sospechoso, ni por lo que tiene que ver con el mundo, donde el presentimiento de una guerra definitiva se sienta diariamente a desayunar con nosotros como invitado de piedra. Parece que no se equivocaba mucho en estas declaraciones que son, como ustedes habrán podido ver, del año 84. Quiero centrarme ahora directamente en el epígrafe específico sobre el que vamos a trabajar. A ver dónde está. Aquí. ¿Qué cantan los poetas españoles de ahora? ¿Qué es lo que buscan los poetas españoles actuales para poder, como decía Luis Antonio de Villena, que teníamos aquí el primer día, para poder llegar a este lector mayoritario, la poesía ha de ser intensa, fuerte, apetecible y buena? Estoy plenamente de acuerdo con esta aseveración de Luis Antonio de Villena. Y es que ustedes deben saber que partiendo de la poesía de la experiencia, que fue la tendencia estética dominante en los años 80 y hasta finales de los 90, los poetas que se vienen a llamar de la generación del 2000 construyen una obra que se puede dividir, digamos, en dos estéticas. Por un lado está lo que se denomina poesía del fragmento, que atañe exclusivamente a España, de la cual vamos a hablar ahora después, y por otro lado está poesía ante la incertidumbre, que es un movimiento transatlántico y que por esa razón a mí me interesa especialmente, porque es un fenómeno que no se había producido, yo creo, desde la época del modernismo, de lo que ya hablaba Alí Calderón. Ese intercambio, ese modo de ver la poesía de forma unitaria, el modernismo que vino a salvar a la poesía española. No nos olvidemos que Rubén Darío trajo a España la música, al verso nuevamente. En España los escritores de principios del siglo XX estaban muy perdidos. No sabían qué hacer. La generación del 98, tras la pérdida del poder que tuvo España en el mundo durante tantos siglos, se sentía absolutamente perdida. Y entonces no sabían qué escribir, la desolación cundía, y ahí está una generación del 98 donde la desolación y la tristeza en los poemas es la clave. Pero llega Rubén y con él llega la música, la alegría, el entusiasmo, las ganas de escribir esos mundos maravillosos. Nadie sabe hacer la poesía o nadie sabía hacer aquella poesía que hacía Rubén. Aquí tienen a esos herederos del tiempo que dan una vuelta de tuerca a la poesía. Los poetas ante la incertidumbre de los que hablaba hace un momento el profesor Alí Calderón. Yo siempre que hablo de este tema empiezo con un verso de Fernando Valverde que creo que es significativo de lo que debe ser la poesía. Los poemas que duelen son de todo. Efectivamente, el poeta no puede ser alguien ajeno a la realidad y a los problemas del mundo. La poesía, también lo decía un colega mío, no debe ser eso que encontramos en los anaqueles más perdidos de las bibliotecas universitarias o bien en las librerías, escondido en los rincones más ocultos porque nadie la busca. La poesía tiene que recuperar el protagonismo y la manera de recuperar ese protagonismo es devolvérsela a la gente, devolverle los poemas a ustedes, a vosotros, a los lectores, que os guste la poesía, que os entusiasme. Todo aquello que no es capaz de entusiasmar a la gente, por mucho que queramos vender que es poesía, no es poesía, es una cosa específica para una élite. Y aquello de lo que hablaba Bourdieu, de la nobleza cultural, del poder de unos pocos, hay que romperlo. La poesía debe ser de todos. Eso lo decía también Manuel Machado referido a las coplas. Las coplas no son coplas hasta que las canta el pueblo y se olvida el autor. Poesía ante la incertidumbre representa ese movimiento panhispánico
que pasando por la poesía de la experiencia y por la poesía conversacional que se desarrolla en América Latina, han sabido aunar lo mejor de las distintas tradiciones para construir un estado de ánimo poético que de alguna manera venga a revitalizar lo que significa la poesía, venga a recuperar la tradición literaria pero reactualizada, adaptada a este tiempo en el que estamos viviendo. No se trata de romper con el pasado y olvidar todo lo que hay atrás. Ya no se va a inventar, yo creo modestamente, nada tan singular como para transformar la poesía y volverla del revés. Nada que sea tan rompedor que signifique dejar atrás todo lo pasado e ignorar todo lo pasado. Nosotros en España tenemos una tradición riquísima de poesía que no podemos olvidar y que el grupo Poesía ante la incertidumbre ha sabido revitalizar y darle su legítimo protagonismo. También pasa lo mismo en América Latina. Autores como Claribel Alegría, Ernesto Cardenal tienen un papel muy relevante en la construcción de este modo de ver la poesía. Yo creo que la poesía ha de ser comprensible para cualquier lector, que debe estar fundada en la emoción, porque la emoción es lo que compartimos, la emoción es lo que sienten. Es decir, si alguien que acaba de romper con su pareja, ayer lo comentábamos en clase con mi alumno a las 8:30 de la mañana, venir a hablar de poesía a las 8:30 de la mañana tiene mucho mérito y mis alumnos son unos alumnos esforzados y sacrificados y por eso tienen todo mi respeto. Es decir, si a las 8, decíamos ayer que el poema 20 de Neruda, si tú lo lees, eso de puedo escribir los versos más tristes de esta noche, si tú lo lees ese poema y estás enamorado, no te dice nada. Pero si lees ese poema en un momento de ruptura sentimental, por poner un ejemplo muy simple, ese poema tú te vas a ver reflejado en él. Va a ver esos sentimientos que tú tienes escritos por otra persona y eso te va a reconfortar. Eso es la emoción compartida en el poema. Y eso lo respetan mucho los poetas ante la incertidumbre. La poesía tiene que emocionar. Ante tanta incertidumbre, dicen en su prólogo, para nuestra sorpresa, una gran parte de los nuevos poetas en español se han adscrito a una tendencia tan experimental como oscura. Es decir, la otra tendencia, la estética del fragmento, es una conexión con las vanguardias de principios del siglo XX, pero de eso ya hablaremos ahora. Los poetas de la incertidumbre buscan una rehumanización de la poesía. Y yo creo que aprovechando eso, como decía también García Montero, vamos a aprovechar para reajustar la biblioteca y para que, más que quemar libros, que es lo que dice él, lo que tenemos que hacer es ordenar la biblioteca y seleccionar aquella poesía que más nos interesa y que en España, a tenor de las ventas, porque al final podemos decir, este es un gran poeta, los críticos, pero ustedes ya han descubierto que el poder está en el lector. El lector que va a una librería a buscar un libro de poesía y a comprarlo. Cuando tú compras un libro de poesía, es decir, cuando salen los rankings de ventas de los libros de poesía, ahí está la realidad de la poesía. Ahí está lo que les interesa a los lectores, por mucho que desde cualquier suplemento cultural nosotros instemos, animemos a que se lea a tal o a cual autor. Es decir, nosotros podemos sugerir los críticos, pero al final la decisión la toma el lector. Y los lectores han decidido, por la razón que fuere, que la poesía de la emoción es la que les interesa, esa que conecta con Ángel González, con Jaime Gil de Viedma, también con Gonzalo Rojas, con Claribel Alegría, con José Hierro, con García Montero, con Benjamín Prado, con Juan Manuel Roca, con Marco Antonio Campos, con Jorge Bocanegra o con José Emilio Pacheco, con Benedetti, con Gioconda Belli, con Óscar Hahn, con Omar Lara, con Waldo Leiva, con Piedad Bonet, con tantos autores valiosos como ha habido en nuestra literatura, tanto en España como en español. Fernando Valverde tiene un poema que a mí me interesa mucho, que es La apariencia, pero yo, como él me imagino que lo va a leer esta tarde, yo quiero leerles otro distinto. Se llama Celia. Y ese poema que se llama Celia es un poema dedicado a una niña recién nacida.
yo creo que retrata muy bien esa sensación de incertidumbre que todos llevamos dentro. Se lo voy a leer. No conoces la lluvia ni los árboles, pero ya eres un bosque. Hoy que comienza el mundo para ti, que se pueblan tus ojos con el mar, que todos te reciben como en una estación donde se espera siempre, que es principio y asombro, mapas que no aseguran un lugar donde ir. Hoy que el mundo comienza, tristeza inadvertida, eres el tiempo limpio, el olor a madera y el silencio, las preguntas sin sombras y el amor sin orgullo del que ha perdido todo. Es esa mi certeza, las olas, el océano, tu risa que es un pájaro. Has traído el murmullo de un recuerdo, los pies pequeños, como pequeño es el rastro de nieve que has dejado en las horas de enero. ¿Cómo será la vida cuando crezca en tus manos con la fragilidad de las buenas noticias, como un pez que se escurre para volver al río? Una tarde cualquiera, con la misma sorpresa que un amor, vas a sentir la brisa que ha tocado los árboles con su cansancio antiguo. Hay veces que es rugosa y escuece como un fósforo cuando se enciende un recuerdo. Tus manos brillan, no hay sombras ni puñales. Puedo ver los cometas arañando la noche como un barco que zarpa y se adentra en la niebla. La vida es una casa donde habita un extraño, un jardín del pasado al que no volverás, una orilla que buscas con miedo a los fantasmas. Pero también la vida es una luz detrás de una ventana cuando la oscuridad ocupa cada hueco y cada continente. Esta noche es oscura. El tren busca unos brazos que están al otro lado de las horas. Mientras, pienso en el modo de decirte que los sueños son parte de nosotros como un embarcadero es un viaje. Porque ya eres un bosque y hay delfines y lagos y montañas y amores imposibles que se llamarán Celia. Alguien dice tu nombre en el futuro y se llena de gente una casa vacía. Todos se sientan a la mesa. Ya lo habrás olvidado. Fue la felicidad quien sembró este dolor. Fue la felicidad igual que una tormenta sobre un vaso vacío. Cuando lleguen el miedo y la desesperanza y todas las certezas hayan caído al barro y las gaviotas griten el olvido imposible de una mujer herida que se siente avanzar es quedarse más sola, si todo esto sucede, recuerda la manera en que la lluvia se convierte en un árbol y el modo en que las olas son el final del agua y el principio del mar. No conoces el mar, ni el barro, ni los árboles, pero ya eres un bosque por el que pasa un río. Este poema, dedicado a una niña recién nacida, es el recorrido vital de una persona y, de alguna manera, cualquier madre que tiene una hija recién nacida o cualquier madre que va a tener una hija en el futuro o cualquier padre, al leer este poema siente una emoción. Pues bien, por esa razón, este poema es uno de los más leídos actualmente en Internet. Un caso similar es el de otra poeta que va a intervenir esta tarde, Raquel Lansero. Yo voy a leer un poema de su antología A las órdenes del viento, que está editado por la editorial Valparaíso. Se titula tal cual, A las órdenes del viento. Y dice así: para todos los que sienten que no están al mando. Fíjense de qué manera trata de implicar al lector. Trata de reflejar al otro en el propio poema, porque para los poetas de la incertidumbre eso es importante. Dice así: me habría gustado ser discípula de Ícaro. Hubiera sido hermoso festejar las bodas de Calisto y Melibea. Me habría gustado ser un hitita ante la reina Nefertari, el joven Werther en Río de Janeiro, la deslumbrante dama sevillana por la que don José rechazó a Carmen. Yo quisiera haber sido el huerto del poeta, con su verde árbol y su pozo blanco, el inspector fiscal con el que conversara Mayakovsky. Me habría gustado amarte, te lo juro, solo que muchas veces la voluntad no basta. Es decir, ¿de qué manera cualquier persona se puede sentir identificada con esta poesía? Con esta poesía que es una manera, una forma de construir o de identificar a los poetas que representan a esta perspectiva en la construcción de la poesía. El tercer poeta español del que hoy voy a hablar es Daniel Rodríguez Moya. Tengo aquí su poema seleccionado.
Iba a leer el que ha elegido Alí Calderón, pero claro, es que ya le he dicho que él es muy brillante, muy inteligente. Entonces les voy a leer el que está al lado, que también es un poema estupendo. Se titula Cambio de planes. No sirven los pronósticos pactados si al abrir la maleta encuentras mucho menos equipaje, un hueco inesperado. ¿Qué lleva a deshacer un libro casi escrito, a firmar un final que inicie un nuevo párrafo, a tener la certeza de que es hora de la huida adelante y de un cambio de planes? Los días se suceden como alondras y de pronto un disparo destroza esa cadencia. Lo sabe en su rumor el viento de la tarde. Hay un lago que puede reflejar la angustia y la esperanza de su orilla, del que todo ha perdido, del que todo lo espera. Es decir, como veis, o como ven ustedes, son poetas en los que se refleja el otro. Por una cuestión de tiempo yo quiero ser muy prudente y tenemos que avanzar un poco más. Pero sí quiero que se fijen en estas fotos. Hay un rasgo que caracteriza a Poesía ante la incertidumbre y quiero que lo veamos todos. Y es la amistad. Es la amistad que han construido en los 5 años que lleva esta obra publicándose. Creo que son ya 21 ediciones en multitud de países, incluida la traducción al italiano, la traducción al inglés. Es decir, son traducciones estupendas. Y es porque ellos también facilitan mucho todo. Aquí ven encuentros de ellos en distintos momentos. Y es muy satisfactorio ver que por fin los poetas se llevan bien. Porque esto es siempre una guerra constante. Y esas guerras constantes nunca sale nada nuevo. Es decir, es como recuperar de alguna forma el espíritu de la generación del 27, donde había mucho de amistad. Por eso les decía que esté aquí Allen Joseph presidiendo esta mesa no es algo gratuito. Es como recuperar también parte del núcleo de la generación en España del 50, donde había esa amistad entre el núcleo más hondo de los poetas que la componían. Ellos reflexionan sobre el mundo que los rodea, tratando de ordenarlo en el poema. Dialogan con la tradición, también con los fantasmas. Dialogan con el compromiso, y es ese compromiso el que tratan de transmitir. Se dice en el prólogo, los lectores empiezan a alejarse peligrosamente de la poesía, entre otras cosas porque cuando empezaban a intuir que se trataba de un género accesible, que transmitía emociones, algunos poetas de las nuevas generaciones están sembrando la oscuridad en la incertidumbre. Eso por no mencionar las poéticas del silencio. Bien, ellos toman una postura estética perfectamente respetable. Ellos entienden que la poesía es emoción y entonces conciben que esa emoción no se refleja en determinadas estéticas de las que hemos hablado en los días anteriores. Se trata de una corriente poética, que no un grupo, una corriente poética homogénea, ligada con la realidad, conformada por escritores de muchos países ya en igualdad de condiciones y con un ideario común, que es una muestra altamente significativa del porvenir que le espera al verso escrito. Para ellos, lejos de hermetismo y florituras, para ellos eso es muy importante, porque, como decía Octavio Paz, la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es siempre revolucionaria por naturaleza, un ejercicio espiritual, es un método de liberación anterior. Pero yo quiero añadir algo al maestro de México. No solamente es de liberación interior del que escribe, también de liberación del que lee. Eso es muy importante, que tú te veas en el poema como el que se mira en un espejo. Eso, desde mi punto de vista, es fundamental. Y a la par que se está desarrollando poesía ante la incertidumbre, en nuestro país se desarrolla la poética del fragmento, o lo que yo he venido a denominar la palabra escindida. Es un camino totalmente distinto. Los poetas del fragmento buscan
una recuperación de estéticas alternativas con un corte bastante más reflexivo, más radicalmente meditativo, en la línea de lo que exponía Luis Antonio de Villena o José Luis García Martín, casi en la línea de lo que hablaba ya Blanchot cuando afirmaba aquella boutade extraña, que la literatura va hacia sí misma, hacia su esencia, que es la desaparición. De alguna manera yo eso lo veo mucho, muy vinculado con la poética del fragmento, en absoluto con la incertidumbre. Y yo no creo que la poesía vaya a desaparecer en ningún momento, en ninguna ocasión, porque la poesía forma parte de la vida de las personas. De alguna manera nos construye o nos reconstruye cuando las circunstancias pues son adversas y no son aquellas que pueden facilitarnos más el cotidiano vivir. Es una ruptura, por tanto, con la tradición. No se reconoce el magisterio de esa tradición, más al contrario. Implica una vuelta de tuerca, una percepción muy distinta y caleidoscópica de la realidad que viene a funcionar a modo de conciencia poética, de motor del verso desde una postura mucho más racionalista. Es decir, ellos profundizan en el realismo desde dentro, desmenuzándolo, atomizándolo interiormente, reconvirtiéndolo a las nuevas circunstancias sociales, culturales y fundamentalmente dialécticas, que diría nuestro maestro Juan Carlos Rodríguez. Para los integrantes, en palabras de Juan José Lanz, la poética fragmentaria es el resultado de la crisis múltiple que vive la sociedad. De alguna manera, yo creo que casi en algunos puntos podrían estar a favor de poesía de la incertidumbre, casi podrían haber apostado por este movimiento en lo que toca a esa crisis múltiple de valores. Pero, sin embargo, supone un desplazamiento hacia una poética más mimética, a la par que busca una dimensión, digamos, cercana a lo vanguardista. La obra literaria, la obra poética, ya no se percibe como un todo acabado y completo que se realiza a sí mismo, sino como un texto abierto, necesariamente inacabado o incompleto, que es un proyecto a la búsqueda de su realización más allá de sí mismo, de su realización en lo otro. Es decir, busca al lector, pero no se dirige directamente a él. Espera que en algún momento el lector se sienta concernido por el poema. Pero frente a Poesía ante la incertidumbre no implica ponerse en la piel del otro, sino que desde el yo tú escribes y esperas que en algún momento alguien se pueda sentir identificado. Dentro de este grupo hay poetas muy significativos. Tenemos a Andrés Neumann, a Rafael Espejo, a Luis Bagué, a Juan Carlos Abril. Poetas que, como dice Rafael Morales, seleccionan el discurso y lo apartan del eje narrativo, lo hacen íntimo frente a la totalidad o hacen primar una yuxtaposición de imágenes con deudas con el ayer más difuminadas. Se avanza hacia adelante con la vista puesta atrás. Ahí encontramos también a otros poetas que van en la línea de Celan, es decir, el fragmento se mueve hacia el yo, sin el otro. Esa es la diferencia clave con la incertidumbre. La incertidumbre busca al otro. El fragmento se centra en el yo. Es un egotismo compungido que guarda y acumula registros imaginistas esenciales, neofigurativos, y se siente desconcertado en su aturdimiento existencial, incisiva y agónica, a golpes de breves esticotomías, casi extractos de verso o de poemas sin centro. Yo no soy una gran experta en el fragmento, lamentablemente, porque he concentrado mi atención en la incertidumbre que, al ser ese movimiento transatlántico que todos esperábamos, pues viene de alguna forma a construir una poesía, digamos, más panhispánica. Es decir, mi amuleto en la nada, escribe otro de los poetas que están en el grupo, como es Carlos Pardo, en su obra Echado a perder. Juan Carlos Abril, el más teórico del grupo, en sus poemas, desde Crisis, que es su poemario en el que se retrata ya la madurez literaria, refleja muy bien esa angustiosa reflexión interior, atormentada en ocasiones y fragmentaria siempre. No voy a leer poemas de Carlos Pardo, sí de otros poetas que me interesan hoy especialmente, porque además se ha hablado de ellos y que pueden estar
en un camino del fragmento, pero de alguna manera acercándose más al lector. Es el caso de Pablo García Casado. Su poema se titula Dissan. ¿Por qué se secará tan lenta la ropa? Porque persisten las manchas de grasa, de fruta y de tus labios. Si Dissan borra las manchas de una vez por todas, ¿por qué la aspereza de las prendas, la sequedad de su tacto? Si pienso en tus manos, en tu modo de mirarme, de decirme que por culpa del amor habrá que lavar las sábanas de nuevo. Preguntas tristes como todos los anuncios de detergente. Y es que no encuentro mejor suavizante que tus manos en esos bares, supermercados desnudos de la noche. Como ven, no he leído comas porque no existen. Es decir, no es que yo lo haya querido leer con esa rapidez. Otro poeta muy en la línea del fragmento es Josep María Rodríguez, que también me interesa bastante. Tiene un poema que refleja muy bien esta poética, más centrada en el yo, que se titula Yo o mi idea de yo. Tengo tendencia a generalizar. Por eso escribo bosque, aunque sé que no hay árboles. Por eso escribo bosque, aunque sé que no hay dos árboles iguales. Por eso escribo yo. Y sin embargo a ratos me construyo. Y sin embargo a ratos me derribo. O incluso las dos cosas. Como un niño que nace en un barco que se hunde. Y otra poeta que está en esta estética, digamos, de centrarse en sí misma y en su intimidad, es una poeta granadina de la que yo hablo siempre y siempre he hablado bien, Erika Martínez, que lógicamente habría que citarla dentro del fragmento. Y voy a leer un poema que se titula El hombre del falso techo para que ustedes tengan la oportunidad de tener opinión de su poesía. Dice: un hombre horizontal habita el falso techo de mi casa. Cuando recorro el pasillo repta sobre mí como un soldado a tierra y repite con acento extranjero cada palabra que digo. Atrincherado en la altura, desgasta el yeso oscuro con su run de termita. Se acomoda, gana terreno, consigue que sea yo quien se esconde. Bueno, es una poesía muy interesante que implica una deconstrucción del yo y que de alguna forma pues refleja esa personalidad que tiene la propia autora. Y luego, a medio camino entre el fragmento y la incertidumbre, voy a leer un poema de Juan Carlos Abril, aunque esta tarde también lo haré. Tormenta breve. Se avecinan veloces las nubes del oeste, el agua buena comprimida, este refugio oscuro, nuestro dolor. Quería pasar a centrarme en un grupo de poetas que están a medio camino entre el fragmento y la incertidumbre. Un grupo de poetas que para mí son también muy significativos. Y voy a hablarle en concreto de dos, de Ana Merino y de Sergio Arlandi. Creo que merece la pena. Merece la pena que vayamos ubicando a cada tendencia y cada poeta. Ahora les explicaré por qué. Vamos a ver si yo encuentro las páginas. Es que estos libros que son tan grandes tienen siempre el problema de la voluminosidad. Estación de la luz, dice: verás, es tu ciudad que no descansa, en la que siempre hay algo a punto de venirse abajo. Por ejemplo, la lluvia derrumbada en la luz, ya sabes, o los árboles quemados de cielo a media tarde, aniquilados como pájaros que se lanzan desde el aire y caen en los parques, arrastrando su manía de caer. Porque es verdad que es mi ciudad y es del otoño, la casa misma de todo lo que lentamente se desploma, hastiado de durar en el aire y la intemperie de la luz. Es mi ciudad, la casa de las cosas que siempre son más bellas cuando están a punto de acabar. Bueno, refleja muy bien la personalidad de Ana Merino. Y Sergio Arlandi, que lo tengo por aquí, y que no quiero que se me vaya, no solamente físicamente no quiero que se me vaya muy lejos, quiero leer un poema que se llama Realidad usada, que a mí me gusta mucho. Y que está dedicado a un compañero que fue profesor mío en la Facultad de Letras, que entonces
Ahora es joven, pero entonces que era tan jovencísimo. Está dedicado a Miguel Ángel García, a quien agradezco su generosidad permanente conmigo, que siempre en cualquier proyecto está dispuesto a apoyar y que hoy está aquí. Realidad usada. Realidad que se rompe es realidad usada, y solo lo usado ha sentido las emociones de la vida, pero solo lo roto entiende el lenguaje del olvido. Como ven, han tenido la oportunidad, en estos minutos que yo, ya les digo, no quiero abusar, han tenido la oportunidad de escuchar poemas que responden a las tres estéticas. He querido ser absolutamente pulcra. He hablado de tres poetas españoles de la incertidumbre, he hablado de tres poetas españoles del fragmento y he querido destacar a dos poetas que entiendo a medio camino entre una tendencia y otra. Yo no me siento con capacidad, no me siento una crítica con capacidad para decirle al lector lo que tiene que leer. Creo que la función del crítico es mostrar el panorama de lo que hay y que sea la persona que lee, aquel que va a buscar un libro a la librería o que busca un nombre en internet o que tiene la suerte de escuchar un poema en un recital de poesía, el que tiene que tomar la decisión de qué es lo que le vale a él y qué es lo que le gusta. Por mi parte, yo solamente voy a dar mi opinión de lectora. Y es que yo creo, con Fernando Valverde, que los poemas que duelen al final son de todos. Por eso, de alguna manera, creo que Poesía ante la incertidumbre tiene un futuro profundamente alentador por esa cohesión de grupo, por esa unidad y por esa defensa de la tradición. Yo creo que no se puede partir de la nada, que decir que mi amuleto es la nada, que decía Lafort, me parece un error tremendo. Tenemos una tradición muy rica. Aprovechémosla todo. Aquí están ustedes que van a ser maestros. Aprovechen esa tradición que tenemos. Lean, devoren los libros y a partir de ahí saquen aquello que les es útil para construirse como personas cada día, para de alguna manera vivir en sus propias carnes aquello que dice el poeta y sentirse un poco mejor, un poco más humano, un poco más persona, construyendo esa identidad que al final es una identidad social, una identidad colectiva en la que todos, no solo los poetas, tenemos mucho que decir. Muchas gracias por estar aquí y por escucharme hoy.